Hola, muy buenas noches a todo el público que ya se conecta a este nuevo encuentro de La Disquera. Este es nuestro cuarto encuentro, el último del mes de julio. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Ella es música y productora de mucha trayectoria. Ha participado en bandas como Slow Kiss, La Reina Morsa, Banda Plumas, Los Cosmonautas. También ha sido parte de proyectos como 31 Minutos. eh, ha producido a Noah Blanco. También trabaja en Estudio Lautaro como productora y Melody Factory. Recientemente, en el año 2020, fue nominada a Mejor Producción Musical del año en los premios Pulsar. Es de Punta Arenas y actualmente está radicada en Santiago con su sello, de la cual es fundadora, Chibi Records. Eh, Les quiero presentar a todos ustedes a continuación a Vicky Cordero. Hola Vicky, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? están? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Y tú? Al mismo tiempo. Bueno, vamos bien. Bueno, acá, por acá también, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Primero te quería comenzar preguntando en respecto a la producción musical, porque Ujú. en nuestra segunda sesión de acá en Encuentro en la Disquera, nosotros hablamos un poquito de producción musical, pero desde la grabación o más desde lo técnico, con Williams Ujú. Martínez. Entonces quería preguntarte a ti, ¿cómo partió o cómo partiste produciendo? Me imagino que el camino comenzó con la música, como instrumentista, como cantante, y luego te fuiste adentrando en la producción, ¿o no? Sí, fue más o menos así. La verdad, en una primera etapa de mi vida estuve más centrada en lo que implicaba ser intérprete, creo. Más que nada tener bandas con amigos y tocar. Ujú. Y desde ahí mismo, eventualmente, en algún momento fue como, eh, alguien sabe cómo grabar algo, yo tampoco sabía, pero me bajé como un Sony Vegas, que esta era gratis, Ujú. y con el micrófono del computador hice una maqueta de un amigo de ese tiempo en su casa, y eso fue lo primero que hice, la verdad, muy rudimentario. Y siempre me llamó la atención cómo se hacían los discos, como... em, cuando me empezó a interesar la música, la verdad no tenía acceso a herramientas de producción ni de grabación, ni había estado en un estudio, nada. Cuando empecé a aprender sobre software y cosas así, fue todo súper nuevo para mí, pero también fue bien interesante. Entonces, claro, tuve un acercamiento primero desde lo que significa ser músico. Y eventualmente empecé a incorporar más estas cosas, herramientas o también lo vi como una vía de desarrollo profesional en primera instancia. Pero a medida que fui aprendiendo y fui avanzando, la verdad me empezó a llamar la atención cada vez más. Esas primeras experiencias que cuentas, más o menos en qué años fueron, como para ponernos en contexto. Mm, eh, Debe haber sido alrededor del 2010 Ya. por ahí. Yo era más grande, ya tenía como 20. Antes de eso, la verdad, no tenía mucha familiaridad con ninguno de los elementos que componen un estudio de grabación realmente, pero em, afortunadamente cuando tenía como 19, creo, algo así, la primera experiencia que tuve en un estudio de grabación fue acompañar a la banda de unos amigos de ese tiempo también, que estaban haciendo un disco en Triana con Ya. el Chalo González, que bueno, probablemente toda la gente que entre a estas circunstancias sepa quién es, pero si no Sí, lo saben está conocido. bien. Que es como un ingeniero emblemático de nuestro país. Y claro, en esa primera experiencia le conté que no tenía experiencia para nada en estudios de grabación ni nada por el estilo, pero que sí me llamaba mucho la atención. Y me acercó una silla a la consola y me dijo, mira, siéntate acá y si tenéis preguntas, me preguntas. Entonces, como teniendo ese primer acercamiento donde nadie me dijo que yo, no sé, o a nadie le dio risa que yo no supiera cómo funcionaba nada, sino más bien me instaron como a hacer preguntas y
justamente a poder resolver estas dudas en un ambiente como buena onda, en verdad fue muy importante, fue fundamental, la verdad, para poder acercarme. Entonces, desde ahí pude empezar a familiarizarme un poco más y eventualmente terminé haciéndolo como mi trabajo y pude empezar a colaborar con otras personas. Qué bacán que la primera experiencia haya sido de esa forma y con Chalo González más encima. Como que no cualquiera. Soy una persona con suerte. Sí, Vicky, te quiero preguntar un poco de, bueno, ¿cómo es el acercamiento con los músicos cuando quieren grabar un disco, quieren grabar una canción y llegan a ti para que los ayude a producir? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se da? ¿O cómo lo llevas tú? Por lo general, en el comienzo trato de dejar claro todo lo que es la parte burocrática, por decirlo de cierta forma, todo lo que es cifras, números. Desde hace un año empecé a incorporar también la firma de contratos para mis trabajos. Em, Siempre es bueno tener más que nada como un respaldo que asegure los términos en los que se van a trabajar para ambas partes. Es una cosa de cuidados, ¿cierto? Porque de repente en las relaciones personales no podemos separar en algunos momentos, en el fondo, lo que es profesional y lo que es personal, ¿cierto? Y en esos momentos siempre tener un registro en escrito, un documento que pueda permitir que ambas partes tengan muy claro como un documento de referencia. eh, es útil, es útil, eso lo utilizo bastante. Tengo reuniones con los artistas, me gusta conocerles, eh, conversar sobre las cosas que les gustan, qué cosas les están inspirando para las canciones en las que están trabajando, qué tipo de sonido están buscando. Em, lo primero para mí es entender la visión de un proyecto, la visión artística. Los artistas siempre tienen una visión. No tener una visión o no tener una línea editorial también es una visión al mismo tiempo, o sea, como querer hacer algo que no tenga conexión una cosa con la otra también es una manera de expresarse. Sin embargo, alguien tiene que tomar las decisiones y alguien tiene que llevar ese proceso y esa persona siempre va a ser quien esté produciendo. Entonces, desde esa perspectiva y también entendiendo las agendas, los presupuestos, se definen los lugares donde vamos a trabajar. Yo trabajaba antes en Lautaro y en Melody Factory hasta hace un par de años. Está todo bien con todo ello, son siempre espacios en los que me he sentido acogida y he podido aprender mucho y trabajar como con su infraestructura y todo. Pero hace ya varios años que estoy trabajando de manera independiente y lo que sí hago es ir a grabar a otros estudios. Me gusta mucho de los freelance que puedo tener como un abanico de opciones para las bandas. Entonces esa conversación también aparece muy temprano cuando estamos hablando de producción con artistas. ¿Dónde quieren grabar? ¿Cierto? Ujú. Em, Estoy en un punto afortunadamente en el que puedo definir los estudios en los que voy a trabajar según los presupuestos de los artistas y todas mis opciones están buenas. ¿Cachai? Entonces, a veces voy a grabar a Lautaro, grabo en Melody también, estoy hace poco. Ahora voy a hacer 3 semanas de grabación de corrido en La Salitrera. En abril estuve 12 días grabando en Los Lobos, en Pichilemu, de corrido. Ok. Esas jornadas intensas que son como condensadas de estudio de grabación son bacanes, pero también son muy agotadoras. Sin embargo, hay cosas que se mantienen. Ese tipo de formato es algo que creo que es algo que tal vez guarda un poco más para proyectos, eh, bueno, en verdad son proyectos más caros eso. Ujú. Tener 10 días de grabación en un estudio como de lujo es eso, es un lujo. Es un lujo que, que puedo darme a veces como cuando trabajo con personas que tienen sellos de por medio Ujú. em, o auspiciadores de una u otra forma, personas que permiten financiar estas cosas, ¿cachai? Em, claro, es como una toma de decisiones desde el comienzo.
Y una vez que ya está todo este marco definido sobre cuáles son los instrumentos, cuál es la visión de un artista solista pueden ser muchas, como por ejemplo ahora voy a trabajar con una chica que se llama Monse, que es de los Andes, y la visión de Monse gira alrededor de sus composiciones y de su voz. Entonces, ese es el centro. Para los casos de las bandas, por lo general, lo que está en el centro son otras cosas. ¿Cachai? Puede ser el mensaje, puede ser la imagen de la banda como varias personas haciendo un trabajo colaborativo, Ujú. así como la visión en un feat es esa misma interacción que hay entre los artistas, entre el artista principal y el artista invitado. Em, Cuáles son los instrumentos, cómo quieren grabar, si quieren grabar todos juntos o separados, etcétera. Y luego ya viene la parte del trabajo que es como lo más creativo, porque me gusta primero definir lo otro para no entorpecer el trabajo, digamos, cuando ya está ahí moviéndote, ¿cachai? Entonces, depende de cómo quieran trabajar los artistas o de qué tan preparados vengan, es que empieza la parte de preproducción para mí, que es como, por lo general es algo que hago en mi sala de producción. Tengo una sala de producción en mi departamento que es donde trabajo como las etapas de pre y también hago mezcla y mastering aquí. Hace poco empecé a hacer mastering en G-Masters, en el estudio del Chalo de mastering, entonces hace súper poco, entonces estoy tratando de llevarme esas cosas más para allá. Em, pero aquí hay un espacio que resulta más acogedor que el espacio de un estudio de grabación, digamos, profesional, que puede resultar más intimidante. Y por lo general, en esos espacios de preproducción también procuro que todos los registros se hagan en la mayor calidad posible porque hay hartas cosas que dejo de esos procesos. Especialmente todo lo que tiene que ver con capas de producción de instrumentos virtuales, cosas digitales, ¿cachai? A veces incluso como, no sé, voces de background, ese tipo de cuestiones, las dejo ya vistas desde lo que es la preproducción, porque es un espacio donde pasan cosas que es difícil de emular después en un estudio profesional. Ese es un espacio intimidante. Y producir canciones con artistas es un espacio vulnerable, entonces hay un choque ahí a veces, especialmente para los artistas que quizás no han tenido tanta exposición a los estudios de grabación. Claro. Entonces, esa pequeña etapa de preproducción siempre genera un pequeño resguardo y también como una conexión entre los artistas y yo para que haya un factor familiar en el espacio del estudio, ¿cachai? Yo abordo la producción desde, em, no mucho desde los arreglos, la verdad. No me involucro mucho en eso. Em, por lo general, los artistas con los que trabajo ya tienen sus composiciones más o menos vistas, llegan con maquetas para lo que fue el disco del Noah. Ya. Em, Noah llegó con todos los temas maqueteados. Entonces, él trajo todos sus tracks, armamos las sesiones con sus maquetas y fuimos desglosando qué era lo que tenía. Y a raíz de escuchar sus maquetas fue que empezamos a hacer cosas. Siempre hago sugerencias. Si bien, o sea, lo que me refiero con no producir desde los arreglos es que yo no armo canciones desde cero. Mi visión de la producción musical como ingeniera también, que es Ujú. como mi rol principal. Y de hecho este año también lo definí mucho más así, como que me presento mucho más como ingeniera que como productora. Las personas me ponen un poco más una etiqueta de productora, pero es porque siento que necesitan que haya una mujer que ya hayan visto en otros lados, siendo que igual hay hartas chicas y chiques, por sobre todo, que están trabajando en la producción full. Yo soy mucho más ingeniera, Ujú. pero ¿Cómo así lo que decías? ¿Te puede explicar un poco más? en el fondo mi trabajo, si bien me involucro en las etapas de preproducción y también ayudo con temas estructurales, doy muchas opiniones, lo centro todo más en lo que es el registro. Ujú. Entonces, para mí, uno de mis grandes valores como profesional es el manejo que tengo del estudio de grabación, el manejo que tengo de software, el manejo de edición.
soy muy rápida para hacer todas esas cosas. He estado en muchos estudios trabajando, entonces tengo varios flujos de trabajo metidos adentro de mi cerebro que me permiten como moverme rápido. Ujú. Y como he trabajado en varios estudios, no me siento tan intimidada en ese espacio, ¿cachai? Puedo entrar a un estudio sin saber cuál es la ficha técnica y hacer que todo funcione igual. Em, que es algo que no me pasa como con alguno, con ciertos, no sé, modalidades para hacer. O sea, por ejemplo, no hago beats. Ya. Pero ahí pasó mi pololo, perdón. Por ejemplo, no hago beats. De hecho, es algo que estoy aprendiendo, pero lo estoy aprendiendo más como por diversión, no por negocio, digamos. Entonces, prefiero trabajar con artistas que ya vienen con eso armado. Y a lo que me refiero con abordar la producción más desde el área ingenieril, entre comillas, Ujú. me gusta mucho dedicarle tiempo y mente, digamos, como a cómo voy a hacer los registros en el estudio de grabación. Me parece que, bueno, la mayoría de las veces mis producciones también son grabadas y mezcladas por mí. Ujú. Y para mí la base de una buena mezcla es una buena grabación. Y de eso me di cuenta de manera mucho más empírica cuando empecé a dedicarme más a la mezcla. Y no podía hacer que algunas cosas sonaran bien porque estaban mal grabadas. Ujú. Entonces, igual en ese sentido, a las bandas yo siempre les recomiendo y a los artistas que si es que van a poner el foco en hacer una inversión o en que, o sea, tiene que haber un punto principal, digamos, en el que se invierte más. En mi perspectiva siempre va a ser el tema de la grabación, siempre. Con una mala grabación no vas a lograr una buena mezcla ni un buen máster. Y una de las cosas que repito harto también es que el arreglarlo en la mezcla no existe. Ujú. Entonces, a veces me pasa también con artistas que yo no he producido y que me envían sus tracks para mezcla, que es como, bueno, sí, es que todavía suena como un poco mal grabado, no sé qué, y es como, es que está mal grabado, ¿cómo no se lo puedo quitar? ¿Cachai? Claro. Sí, sí. Entonces, los registros de buena calidad son algo que me obsesiona mucho. Entonces, busco. Eso no quiere decir que siempre haya que invertir tanto en un espacio, pero lamentablemente en el mundo del audio, mientras más caro sea, mejor va a sonar. Mm. Eso es una injusticia y algo que crea una brecha socioeconómica y artística que, o sea, no artística, pero sí crea una brecha entre los artistas que tienen acceso económico y los que no tienen tanto, ¿cachai? Entonces, trato también de luchar contra esa misma barrera con los artistas con los que trabajo que no tienen grandes presupuestos y me robo las técnicas que he utilizado para los artistas que sí tienen harto presupuesto y las Ujú. traslado a lo otro, ¿cachai? Es como tratar de jugar con eso todo el tiempo. Em, en esos casos, cuando no hay como presupuestos para un gran espacio de estudio de grabación o cosas así, lo que intento hacer es contar con equipos de la mayor calidad posible. Si es que es mucho mejor conseguirse o arrendar un micrófono que sea brígido, una interfaz que sea brígida de 2 canales en vez de conseguirse gratis una interfaz de 16 canales que no va a ser buena y tener 7 micrófonos que no van a estar buenos, ¿cachai? Entonces, como siento que alrededor de eso se basa mucho de las cosas que hago en la producción. Y también en la comunicación, porque hay muchas cosas que se pierden como en el camino que recorre el sonido en el espacio real, digamos. Cuando entra un micrófono, pasa por un cable, entra una interfaz, hay una conversión análogo-digital, después hay otra conversión digital-análoga para salir, ¿cachai? De nuevo, hay muchas cosas que se pierden en ese sentido. Entonces, me concentro mucho en el registro también desde eso. Me pego de repente algunas vueltas medias como de coach. Qué chistoso, hay que tratar a la gente con cariño en esos espacios, creo que es importante. Es un espacio vulnerable, entonces es muy difícil perder el foco o hacer que las personas no solo se desconcentren, sino que puedan sentirse incómodas, ¿cachai? Y me gusta poder concentrarme en eso, como en que también sea una buena experiencia para las personas que estaban ahí. Y si es que se van a hacer, no sé,
se van a tener ciertos resguardos o van a decir como, bueno, en verdad no tenemos mucha plata para grabar, en verdad preferimos eh, invertir esto en nuestra campaña de prensa o lo que sea, prefiero tenerlo claro de un comienzo, así yo puedo decirles como, bueno, cabros, no vamos a tener un resultado de la salitrera si es que grabamos en casa, Mm. ¿cachai? Porque hay muchos factores, pero asimismo quizás podemos lograr otra cosa, ¿cachai? Y quizás no logremos ese mismo sonido, pero probemos otras cosas con lo que tenemos para tratar de llegar lo más cerca de eso, porque igual se hace muy importante que incluso las producciones de lo-fi eh, tengan una identidad sonora, que no es lo mismo que todo suene como si estuviera grabado con presupuestos de 50 millones de pesos, ¿cachai? Pero si vaya a hacer un disco lo-fi, desarrollarlo, que no sea todo al lote, ¿cachai? Que no sea todo como salga nomás, Claro, ¿cachai? que no sea lo-fi Porque, porque el presupuesto nomás no dio. o sea, es que eso es, en verdad, depende de hacia dónde quieran llevar los artistas los proyectos. Ujú. Hay gente que quiere hacer discos porque quiere hacer registros y eso es muy válido también, ¿cachai? Pero la verdad es que si una banda o un artista trata de dedicarse de manera profesional al rubro, se empieza a poner más cara la cosa y eso es, es triste y es difícil, pero igual es necesario, ¿cachai? Poder permitirse desarrollar una identidad sonora que vaya acorde a la idea de tus canciones, ¿cachai? Si la idea de tus canciones es que suenen mal, que suenen pésimo, Mm. ¿cachai? Que suenen, pero ándate al extremo, eso me gusta, soy bien extremista. Entonces, como que, no sé, para el disco de Plumas, yo estaba tocando en Plumas, me fui del show en vivo hace un par de semanas, de hecho tuve mi despedida, mi última fecha. Sí, algo vi. Em, sí, pero sigo trabajando con ellos como ingeniera. Entonces, estuve a cargo de toda la grabación del disco nuevo y claro, eso fue un disco como la banda trabaja, el sello de la banda es Warner, ¿cachai? Entonces, ponte tú cuando tú trabajas con Warner o con Universal ahora me pasó que también hice una pega con ellos y me llegó el contrato y claro, o sea, en las cláusulas son, si es que no les gusta el nivel, el sonido del proyecto, ni siquiera el nivel, el sonido Ya. que es un concepto así de abstracto, te lo mandan de vuelta. Si una banda le pasan 20 millones de pesos para hacer un disco, se los gastan 5 en grabar el disco y los otros 15 se los gastan en lo que sea, en irse de gira, y llegan y claro, su disco no suena de 20 palos, tienen que devolver toda la plata y grabarlo de nuevo, Y con eso en, sus propios medios. en este caso lo va resolviendo los mismos productores, por ejemplo, de Warner, de Sony, de No lo las sé, disqueras. no lo sé porque no me ha pasado afortunadamente, Ya. No ha pero me enviado nada malo. imagino. Claro, no sé si serán los label manager o ese tipo de roles que son las personas que dicen como, bueno, o sea, cuando tú le mandas tu mezcla al sello para que eh, opinen, en el fondo opinan sobre los singles, opinan sobre el sonido, opinan sobre muchas cosas. Mm. Entonces, en ese sentido, ser muy fiel a la visión, ¿cachai? Ser muy fiel. Si es que estoy trabajando como o bueno, a lo que iba en el fondo, como ahora para el disco de Plumas tuvimos un presupuesto bueno, yo pude elegir el lugar donde íbamos a grabar, se lo propuse a los cabros, a todos les encantó, porque implicaba irnos fuera de Santiago por más de 10 días, estar todos los días grabando. Tuvimos jornadas, no sé, entre 10 y 13 horas diarias, con un día de descanso entre medio, fueron 11 días. Yo Wow. volví muerta, pero claro, hicimos un disco de lujo, ¿cachai? Como con una consola análoga NIV, o sea, análoga, en verdad esa es híbrida. Una híbrida NIV increíble, ¿cachai? En una sala buenísima, instrumentos de primera calidad, ¿cachai? Pianos, acústicos, todo así, ya. Grabé las voces con 5 micrófonos. Me di varios lujos en ese estudio, ¿cachai? Entonces pude explorar hartas cosas. Eso pasa cuando tienes un presupuesto más grande. Entonces, bueno, quieren un disco joya, hagamos una joya.
pero eso es otro tema. Y si queremos hacer un disco lo-fi, hagámoslo lo-fi, pero grabémoslo con un 4-track de cassette, ¿cachai? Como hagámoslo de verdad, ¿cachai? Entonces no tengo puntos medios en lo que se refiere a la grabación, ¿cachai? Creo que es el momento máximo de expresión Ujú. desde lo ingenieril, ¿cachai? Porque tienes que tomar la idea, tienes que tomar la visión y completar algo, ¿cachai? La gente a veces se toma la grabación como algo muy a la ligera y para mí es lo más importante de todo. Como, también es a lo que le he dedicado más años en mi vida. Entonces, creo que puedo darme como ciertos lujos en ese sentido de poder irme a los extremos dependiendo de los proyectos en los que esté trabajando. Genial. Bacán que nos cuentes porque como sello independiente nosotros como que vivimos una realidad un poco alejada de eso. Al estar en región también, como que cuesta Obvio. hacer esas grandes producciones y uno trabaja como desde las bases. Y justamente hablando de grandes presupuestos, de lujos, como dices tú, ¿cómo ha sido? Me imagino que al principio grababas mucho, producías muchas bandas, o quizá también te tocó hacer trabajos que a lo mejor no eran de tu gusto personal. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo, porque hablabas, por ejemplo, de grabar bien, porque en la Ujú, mezcla después eso no se puede solucionar. Yo creo que ujú. también hay un factor de que una canción sea buena para que después no vaya a sonar como una canción, oye, la canción está mala. Yo creo que también hay canciones que quizá no tienen un estándar. O ¿cómo defines eso tú? ¿O cómo ha ido desarrollando tu oído o tu gusto con los proyectos que trabajas? A mí me pasa que escucho tantas cosas distintas que se me hace muy difícil pensar que una canción es mala, así, mala, mala, ¿cachai? Como esto no tiene arreglo. Cuando una canción como que no tiene arreglo es difícil porque te enfrentas al momento de decirle a la persona como, bueno, hay cosas que podemos cambiar aquí, ¿cachai? De las estructuras, todo depende igual como de un tira y afloja entre los productores y los músicos. Principalmente a mí me pasa que en esos casos yo planteo ideas y siempre lo planteo como algo que probar, no algo que cambiar ni sustituir. Entonces, en ese sentido, siempre le doy la oportunidad a los artistas de que podamos hacer una comparación entre las cosas que voy incorporando y cómo estaban originalmente, y si es que ellos prefieren dejar las cosas como querían y para ellos es una buena canción, quizás yo estoy equivocada, ¿cachai? Como que igual no me cierro a eso, siento que el trabajo de los productores no gira en torno a su genio ni a su ego, sino gira en torno al ego de los artistas y a sus visiones, ¿cachai? Es como... eh, es como un acto de servicio casi, ¿cachai? Ujú. Pero sí me parece muy horrible cuando la gente me trata como que contrata un servicio. Eso lo encuentro muy desagradable. Em, pero no tengo una... he tratado de desarrollarme como una persona con pocos prejuicios con respecto a eso, ¿cachai? Pero es difícil. Y lo que tú decías, y especialmente desde regiones, desde proyectos más independientes, ese tipo de cosas, se hace difícil, pero para esos casos em, siempre se pueden incorporar herramientas nuevas, ¿cachai? Si no tienen buenos equipos, aprender sobre técnicas de microfonía, aprender sobre niveles de señal, conseguirse una interfaz bacán, o no sé si bacán, pero la mejor que puedan, ¿cachai? Aprender sobre ese tipo de cosas, ¿cachai? Hay mucho en lo técnico es infinito. Podía aprender de circuitos, podía aprender a hacerte tu micrófono, ¿cachai? Lo que sea. Entonces, en ese sentido, siempre hay algo que se puede desarrollar sin tener que pensar, ay, qué lata, no tengo el micrófono que quiero, porque eso no termina nunca. Eso sí que no termina nunca. Nunca ni un ingeniero, ningún productor, ni nadie está satisfecho con la cantidad de implementos que tienen. ¿Cachai? Hay como un nivel de insatisfacción heavy en eso, ¿cachai? Es brígido, porque eso también genera ansiedades, ¿cachai? Y también un tema de manejo de las expectativas. Creo que eso también es súper importante. Si es que vamos a trabajar con un presupuesto bajo, no podemos apostar
a tener un disco de calidad profesional. Era como lo que te decía, no podemos grabar en casa y pensar que va a ser como en la salitrera. Es distinto, no es mejor ni peor, ¿cachai? Como creo que es como neutro en ese sentido, como me acerco a la producción. He trabajado con artistas que tienen, no sé, presupuestos grandes y artistas con quienes hemos hecho tratos de trueques de, no sé, me cambian un servicio por algo, me regalan unas cremitas y les hago un máster, ¿cachai? Como eh, no me gusta centrarlo todo tanto alrededor del dinero porque ya siento que mi trabajo está demasiado centrado alrededor de eso. Y, y también tener acceso a esos espacios, ¿cachai? Como los espacios de los lobos, los espacios de la salitrera, no significa que vamos a estar trabajando todo el tiempo en ese mismo contexto, ¿cachai? Entonces hay que tener un nivel de flexibilidad. Y en ese sentido, volviendo un poco a lo que me preguntaba ahí antes de cómo abordar el trabajar con proyectos que no te gustan, eso me pasó más mientras estaba trabajando como eh, ingeniera de planta en algunos estudios, Sí. ¿cachai? Eh, no me molestaba mucho, la verdad, como que siempre hay cosas que se pueden aprender en el fondo si tú trabajas en un lugar donde llegan artistas que llegan a través de otras personas y tú tienes que hacer la pega, tenés que hacer la pega. Sí. Y si es que estáis ahí pasándolo mal grabando una banda, quizás tenéis que tener otra pega, ¿cachai? Si es que estáis dentro de un estudio de grabación y no te sentís bien haciendo la pega del estudio de grabación con las personas con las que estoy trabajando y hay un par de opciones, ¿cachai? No es el tipo de banda con la que quieres trabajar, no es el tipo de trabajo que quieres tener. Es simple, ¿cachai? Como es un espacio de desarrollo infinito, de desarrollo de conexiones también, ¿cachai? Hay, no sé, yo quizás soy, bueno, soy una persona súper, súper sensible, entonces en ese sentido, esa sensibilidad también se traspasa mucho a cómo me relaciono con las personas con las que trabajo. Y en ese sentido, más que grabar a personas que tengan proyectos de estilos que yo no escucho o cosas así, es más difícil relacionarme con personas que no tengan estilos de comunicación similares, ¿cachai? Con gente, como te decía antes, gente que te puede hablar como que pagaron por un servicio, ¿cachai? O que estáis vendiéndole, no sé, una película. No, eso fue un pésimo ejemplo, como si le estáis, como que te están También es comprando arte. claro, como que te están comprando un sándwich, no sé, es raro, como si estuvieran haciendo la fila del banco para sacar la cuenta RUT, y eso no, no funciona así, ¿cachai? Es un trabajo de arte, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eso me cuesta a veces, porque a veces las personas igual te ignoran, los artistas tienen eh, a veces como un velo, el velo del ego es, es intenso. Entonces, en ese sentido, también hay que desarrollar herramientas para poder decirle a la gente como, oye, mira, esto no es la fila del banco, tú te me calmas, esta es mi disposición, esta es mi disponibilidad, pero trato de no verme muy afectada por ese tipo de cosas. Obvio que me afectan más que la chucha, pero eh, como cuando sucede en la relación con los artistas, por lo general trato de ser lo más neutral posible en esos casos, porque es delicado. Es delicado y me ha tocado también como renunciar a proyectos, como proyectos como con, no sé, potenciales de elevar mi carrera o cosas por el estilo, que en verdad tampoco pasan. Esas son ilusiones, ¿cachai? Pero la idea en esas ocasiones es tratar de llevarlo con gracia, me parece que es una buena forma de plantearlo, llevarlo con gracia, no dejarse llevar demasiado por las emociones y no trabajar con gente que te trate mal. Eso es muy importante y eso es una lección que es difícil de aprender y difícil de mantener. A Entonces, ti te pasó eso, por ejemplo? sí, de vez en cuando siempre pasa.
Siempre pasa, porque estáis trabajando con una cantidad de seres humanos al año considerable. Entonces, en términos de porcentaje, va a haber en algún momento alguien que va a portarse como el hoyo, ¿cachai? Va a haber alguien que tuvo un mal día o va a haber alguien que terminó, se peleó con la polola. Cuando se pelean con las pololas, onda, wow, se les salen los mami issues hasta por la oreja de los chiquillos cuando se pelean con las pololas. Entonces, ahí de repente se pone medio complejo porque tengo que alejarme un poco o tratar de establecer una comunicación, de tratar de decirle a la gente como, oye, pero tú no me puedes hablar así, ¿cachai? Esas cosas son difíciles, ¿cachai? Yo mido 1,5 metros, entonces es difícil hacerse respetar teniendo esta estatura, ¿cachai? La gente a veces como que no te encuentra particularmente intimidante cuando mides como lo mismo que un niño de 12 años, ¿cachai? Entonces, Ahí hay que aplicar otra herramienta. sí, obvio, cuando era más chica me pasaba más, yo igual empecé a trabajar en estudios cuando tenía 21 años, entonces en ese tiempo todos, bueno, en ese tiempo cuando yo tenía 21, creo que por mucho tiempo la única mujer con la que trabajé fue Dadalú, eh, por harto tiempo y muchos hombres. Entonces creo que hoy, y es una cosa generacional, está mucho más incorporado. No sé cómo decirlo de una manera que no sea tan amarga, pero creo que los hombres tienen un poco más incorporada la presencia de las mujeres ¿Cómo en así? ámbitos profesionales. Mm, Claro, en ámbitos profesionales. Ya no veo afortunadamente que se cuestione tanto si es que una chica o un chique sabe o no hacer lo que está haciendo. Que eso fue algo que me pasó harto y cuando era más chica me enojaba caleta. Así me preguntaban como, oye, ¿tú sabes ocupar todas estas cosas? Y yo me paraba al frente de los fierros y le decía, esto es un compresor, esto es un preamplificador, esto es un micrófono, no sé qué, que este año tenéis más preguntas, ¿ok? ¿Cachai? Como, ¿quieres que te explique el flujo del estudio? Como, casi que sacaba una pizarra y le empezaba a hacer un diagrama, ¿cachai? Porque tenía una sed de validación potente, potente. Y eso es algo que ya no lo tengo, porque se fue con el pasar del tiempo. Ya no lo necesito. Entonces eso es lindo. Pero dentro de todas esas experiencias creo que abordarlas de una manera compasiva también es importante. A mí a veces se me pasa un poco la mano con eso. Entonces, por lo general, cuando las cosas se empiezan a poner medio raras, trato ujú. de terminar esos proyectos lo antes posible, de cerrarlo, para cerrarlo bien, ¿cachai? No postergarlo. Entonces, em, integrar herramientas como de comunicación e inteligencia emocional para productores y para los ingenieros creo que es vital. Estás trabajando con gente, es un trabajo social, ¿cachai? A mí eso me cuesta algunas veces, me agota harto, porque yo soy una persona autista y eso implica que mi cerebro en sus procesos tiene problemas justamente con el área de la comunicación, ¿cachai? Y tuve que desarrollar hartas herramientas como para poder entender varias cosas o cómo se relaciona la gente, ¿cachai? Y en ese sentido también creo que he podido aprender varias cosas. Siento que si todo el mundo viviera o tuviera una visión con las personas como si todas las personas fueran neurodivergentes, sería todo mucho más amable, ¿cachai? Y no una competencia. Eso es, de repente se pone medio raro, pero en verdad el trabajo con los artistas siento que lo más importante es poder mantener esos vínculos. O sea, a veces pasa que se crean como ilusiones de amistades, ¿cachai? Eso sí me pasó mucho. Como haces un disco con alguien, pasas mucho tiempo como compartiendo. Uno siempre se cuenta cosas personales en los procesos de los discos, así como, no, esta canción se la hice a no sé quién. O como se salen unos cagüines, ¿cachai? Entretenido. Pero eso genera a veces una falsa sensación de vinculación, ¿cachai? Y cuando se terminan esos procesos es como terminar con alguien, porque después ya no te llaman, no te invitan a sus tocatas,
no te dicen, oye, qué bonito que quedó esto, es que están trabajando con otras personas, se alejan, ¿cachai? Entonces, abordarlo con cuidado, pero con cariño también, ¿cachai? Como por el proceso, por las personas, por el tiempo de ambas personas, los recorridos. Siento que es importante tratar a todos los artistas como si fueran los mejores artistas del mundo. Súper. El- Sí. Estaba leyendo acá porque te quería hacer una siguiente pregunta, más como no tanto del ámbito profesional, sino que personal. ¿Con qué artista o qué experiencia recuerdas tú que haya sido como que te haya marcado en tu carrera como ingeniera en sonido y como productora? Alguna experiencia que haya sido como un placer de verdad haber trabajado así, como lo que contabas con Plumas, porque tuvieron un gran Bueno, esa presupuesto. es, sí, eso estuvo buenísimo, eso estuvo buenísimo, como que de hecho ya están llegando las mezclas y me da mucha emoción porque siento que probablemente ese sea el mejor trabajo que haya hecho como ingeniero hasta la fecha y eso me entusiasma caleta, como que ya quiero que salga todo. Em, el proceso del trabajo del NOA, del nene, Ujú. fue bacán. También me regaló esa amistad con el Noah, pudimos estar como recorriendo las canciones. Ese trabajo fue muy importante también para mí porque, bueno, con el Noah nosotros nos cachábamos. Noah y yo estudiábamos ambos en la misma universidad, pero yo iba 1 o 2 años más arriba, entonces nos veíamos como muy poco. Y teníamos de amiga en común a la Martina Lluvias, entonces claro, había ahí como, sabíamos quiénes éramos entre ambos, y me contactó para hacer su disco porque no quería hacerlo con un hombre cis, en el fondo porque su disco se trataba completamente sobre su transición, ¿cachai? Y yo nunca había tenido una experiencia, como nunca había podido ver en tanta profundidad la vivencia de una persona trans, a pesar de haber conocido personas trans antes, etcétera. No es lo mismo cachar gente trans bueno, pasa con todas las disidencias y pasa también con la gente neurodivergente, que son como mundos que convergen, heavy, heavy, es muy entretenido. Como lo queer con las discapacidades cognitivas son una cosa que va muy de la mano, como mucha gente, muchos amigos, hay una conexión ahí, pero buenísima. Es más entretenido. Em, Sí, es que es como una cosa de sentirse al margen, ¿cachai? A mí eso Sí. es algo que me pasó siempre, de varias formas, como sentirte un raro, ¿cachai? Como fuera de contexto. Entonces, em, hablamos mucho. Ese disco me permitió conocer una vivencia trans en primera persona. Me trajo muchas amistades también de la comunidad, me integró, me ayudó como a cuestionarme muchas cosas, a poder empezar a plantarme como una persona queer, ¿cachai? Más abiertamente, que era algo que siempre me había dado miedo, porque usualmente había tenido como, no sé, experiencias en las que las personas cercanas a mí ya fueran amigos antiguos o familia, ¿cachai? Cercana o lejana, a veces la gente te dice cómo, o se ríe de cómo te ves, de lo que hablas, de lo que dices, de las personas con las que te juntas, de las personas que te gustan, de las cosas que ves, del arte que haces, ¿cachai? Eso me había pasado siempre. Eso me había pasado siempre como hasta que conocí al Noah. Y eso fue heavy. Para mí fue como, ese disco define para mí un antes y un después en la manera en que yo me planteo en el mundo, ¿cachai? Me ayudó a eso. Em, Ay, no sé si me quedé sola. No, no, estoy en micrófono. Lo que pasa es que los chicos acá están cambiando la batería. Hay un ¡Ay, mamá, equipo, volviste! Quedé así como, ¡oh, me caí! no, hay un equipo gigante acá colaborando Ah, para que perfecto. esto siga. Entonces ahí con Pero Noah tuvieron como una conexión de, tú pudiste como sentir realmente ese disco, como que sí, empatizar y lo pasamos totalmente. muy bien. Hicimos casi todo en mi casa. Como que hubo algunas cosas que grabamos en estudio, pero casi todo lo hicimos en mi casa. Entonces fue también, estábamos pegados.
Estuvimos pegados como por 6 meses o más, 8, 10, no sé, ya ni me acuerdo. Pero ese disco fue bacán. El disco de la Dalu también fue muy importante para mí. Hice con ella el Heavy, uno de sus EP, hace harto tiempo. Y eso también fue bacán, porque fue la primera persona que me llamó para hacerle una producción en la vida. Y antes había tratado de generar mi trabajo como productora, pero me había topado con la piedra de que eh, o los artistas o las personas con las que yo estaba trabajando no consideraban que yo calificara como productora. Entonces quedaba yo con créditos de coproducción, ¿cachai? Por falta de experiencia o cosas así. La luz fue bacán, lo pasamos increíble, conocí a la planta carnívora, fue todo muy divertido, trabajamos con samples, con cosas, fue la primera vez que hice una mezcla también. Eh, ¿Y qué más podría hacer? Pues estoy pensando, porque, bueno, ahora creo que las producciones que van a salir mías este año van a ser como las que han estado como más cerca de mi corazón. Ahora voy a producir el primer disco de Manul, que la Manu es la ex bajista de Amanitas. O sea, ella siempre fue la bajista de Amanitas. Digo ex porque Amanitas ya no existe como banda, pero Sí. Manu es la bajista de Amanitas y voy a producir su primer disco también en un contexto muy similar al que hice el del Noah. Y claro, vivimos esos procesos también, ¿cachai? Tráeme tus maquetas y todo. Lo que más me gusta de esos procesos es que llegan con sus maquetas así como, aquí está. Bueno, no suena muy bien. Esto, es que yo no sé, es que... y te armáis la sesión y es una canción completa, ¿cachai? Es una canción completa con arreglos, con partes, con pads, con bajos, guitarras, arreglos, vocales. Estoy que así como, ¿de qué estáis hablando? ¿Cachai? Como obvio que sabías hacer esto, ¿cachai? Y eso es algo que es lo que creo que una de las cosas que más me gusta de trabajar em, con mujeres y con personas de identidades no hegemónicas es eso, poder cachar que de repente hay algo como que les dais una ventana en las que pueden sentir que, que pueden descansar de esa inseguridad y se abre otro mundo, ¿cachai? Y empiezan como a desarrollarse con más confianza, Y a ¿cachai? reafirmarse también, me imagino. Sí, lo que pasa es que para las mujeres y las disidencias es un clásico tener vergüenza de preguntar porque no saben, Ujú. ¿cachai? Porque el mundo es agresivo con las personas que no saben, ¿cachai? Porque el conocimiento es poder, etcétera, ¿cachai? Pero traspasar el conocimiento, adquirir el conocimiento, incorporarlo a tu vida y hacer las cosas sin saber, es heavy, es heavy. Hacerlo igual. No sé, no sé tanto, filo, lo voy a hacer igual. Sí. Listo. Y ahí llegan y te llegan con una maqueta con 25 tracks hechos. Y es como, bueno, para mí sí sabes hacerlo, ¿cachai? Y ahí es como que si le podéis regalar eso a alguien, ¿cachai? Como para que puedan explorar y desarrollarse también, es bacán. A mí me gusta mucho eso. Es algo que yo también busco en otras personas, entonces es como una manera un poco más amorosa de abordar el proceso. Qué bacán que justamente traiga eso a la mesa, porque como te decía antes, habíamos tenido la experiencia de Williams, que nos habló un Ujú, poco más de grabación, de trabajo en estudio, todo lo técnico. De hecho, hasta nos ujú. mostró algunos diagramas, pero es como una visión nueva hablar de esto, pues de la producción. Me recuerda un poco a Rick Rubin igual, que ni Es lo un sigo. poco, claro. Se enfoca harto en eso, como que siempre los artistas se van como contentos de la relación que han generado con él, como que se preocupa de sacar lo mejor en realidad de los artistas, de las producciones Igual que Rick hacen. Rubin no ha grabado un disco, ni un disco en su vida con poco presupuesto, yo creo, No, para nada. porque partió con los Beastie Boys su carrera. Entonces, como en esa perspectiva, siempre es más fácil como poder llevarlo así, pero caché, igual, no sé, intento aterrizarlo como a la realidad que vivimos nosotros aquí, ¿Mm? ¿cachai? Que es una industria chica, invisible. El arte es invisible en Chile. Como está al final de la lista de prioridades para todo.
¿cachai? Entonces es difícil porque genera mucha frustración y genera mucha tristeza en los artistas serlo, ¿cachai? Entonces, cuando llega un artista que además no tiene tanta experiencia o que se identifica de una manera no convencional, y vienen a hablarte de sus experiencias y de todo, en verdad lo más importante va a ser que puedan desarrollar eso con seguridad, ¿cachai? A mí eso me gusta, pero siento que la manera en que para mí se desarrolló o que yo desarrollo mi trabajo profesional tiene mucho que ver con cómo yo vivo, ¿cachai? Necesito que las cosas sean amables. Necesito poder seguir disfrutando lo que hago, ¿cachai? Porque en verdad es lo único que quiero hacer. Y siento que probablemente a estas alturas de la vida ya sea lo único que puedo hacer, ¿cachai? Entonces, como más vale aprovecharlo y disfrutarlo. Y aprender bueno, también en esos procesos cuando te conectas con las personas, sea de manera temporal o permanente, em, lo bacán es poder aprender también de las otras personas, ¿cachai? Como encontrar otros puntos en común, porque a la música se traspasa todo, al arte en general se traspasa todo. Se traspasa la personalidad de las personas, sus gustos, su forma de ver la vida, su forma de relacionarse con los demás, ¿cachai? Las cosas que piensan y que no dicen. Eso estáis haciendo cuando esté trabajando con una canción, porque las personas no van por la calle así como no ponen como el altavoz en en el metro a decir como, oye, sí, bueno, estoy muy triste porque mi ex no me quiere, o como la vida es un sinsentido y no encuentro el gusto de vivir en nada, ¿cachai? Como que es un espacio en el que se pueden abrir ciertas cosas, ¿cachai? La gente juega también algunos roles, entonces es entretenido verlo, es entretenido. Cómo se pueden abordar los mismos temas desde diferentes aristas, ¿cachai? Las diferentes formas de ver el mismo tema para diferentes personas o para la misma. Entonces, creo que nada de eso puede desarrollarse si es que no se incorpora un poco de humanidad al proceso. Yo creo que sobre Eso. todo si no se incorpora un poco de humanidad, porque que el arte, si no es algo netamente humano. Obvio, y aplica todo, como que a veces estas conversaciones pueden volverse un poco snob cuando ponemos la palabra o el concepto del arte, Mm. porque cuando uno habla del concepto del arte, por ejemplo, por lo general queda fuera, no sé, hablar de géneros urbanos o hablar de temas que son un poco más banales y ese tipo de cosas también son necesarias, son muy necesarias, ¿cachai? Y también son cosas como, no sé, fundamentales también, ¿cachai? Que cualquiera pueda desarrollarse. A mí me encanta que haya cada cierto tiempo un nuevo artista urbano que viene como desde la periferia y que empezó grabando temas con el amigo de acá, de la vuelta a la casa, con un micrófono al computador, ¿cachai? Porque yo me acuerdo que cuando yo era chica también hacía eso. Y la primera vez que grabé cosas en la vida era, no sé, colaborando con una compañera del colegio cuando íbamos en primero medio y fuimos a la casa de su vecino a grabar un rap. Yo grabando un rap, como muy raro, y yo no lo grabé, yo canté, hice como, como la parte melódica, ¿cachai? Y fue muy divertido. Entonces, em, cuando veo esas experiencias también me acuerdo de mis propias experiencias cuando era chica y hacía las cosas de esa forma. Y esos fenómenos son excepciones. Entonces, está bueno que pasen. em, a veces, en todos los géneros musicales me gustaría ver como personas más llevándolo a los límites, porque creo que siento que las personas que lo llevan a los límites y que se pasan, son las personas que marcan la diferencia, no las personas que hacen lo mismo que está resultando o como buscan, no sé, hacer un arreglo como los Arctic Monkeys, o hacer una nueva versión de A Day in the Life, o una nueva versión de los temas del Marcianeque, ¿cachai? Como aplica para todo. Entonces, como desde la perspectiva de que ya está todo hecho, en verdad
ahí hay un hilo, ponte tú, ahí hay un hilo que conecta, porque si es que te vayas en esa, pero te aseguras de que tu producción tenga un nivel nominal, ¿cachai? Como que suene bien. En todas partes va a sonar distinto, pero si suena bien en el celular, sí que va a sonar bien en cualquier parte. Si con el audífono, el parlante del celular así en el aire suena bien, va a sonar bien en cualquier parte porque suena horrible. Entonces, si es que ahí se distingue todo, se va a distinguir todo siempre. Entonces, buscar cómo romper ciertos esquemas. Para eso yo siento que el tema de la producción y de la ingeniería de audio es algo que apoya mucho las nuevas ideas y las ideas innovadoras porque les permite posicionarse en un mercado si es que eso es lo que están buscando, ¿cachai? No es necesario ser la Rosalía, ¿cachai? Como para poder hacer algo raro y que suene bacán. De hecho, yo tuve discusiones como con 4 ingenieros distintos porque decían que el Motomami sonaba mal. Y yo les decía como, no importa, no importa, ¿cachai? Onda como que, no, es que está demasiado saturado, no sé qué, no sé cuánto. Da lo mismo, ¿cachai? Dio lo mismo. Claro, la Onda gente no, como, no escuchó el disco porque estaba bien o mal grabado. ni porque era ella, o sea, era igual súper distinto. O sea, si yo veo un disco y digo, oye, mira, tiene un tema que se llama Chicken Teriyaki y me río toda la noche, pero lo escucháis y se te quedó pegado 3 semanas. Entonces hay como muchos factores y hay factores que en verdad simplemente son cosas que no se pueden manejar. Entonces, en ese sentido, siempre es mejor como, creo que desde el área de la ingeniería y la producción es que se puede establecer una base para que las canciones avancen, para que se abran paso, ¿cachai? Para que puedan llegar a más personas, porque sí, eso es algo que pasa hoy, como que hay los agregadores, los sellos, los managers, los IR, todos necesitan como un estándar de audio, ¿cachai? Pero eso Ujú. no significa que necesiten un estándar de composiciones, ni de instrumentación, ni de nada así. Entonces, como que hay un margen amplio si es que estáis trabajando como pensando en que el sonido sea lo mejor posible para tu propuesta, ¿cachai? Podéis hacer que cualquier propuesta funcione. O sea, de verdad, Chicken aquí me está weando. Entonces, como eh, encuentro que permite tener una base buenísima. El audio como herramienta de creatividad, yo la amo. Amo el audio, estoy obsesionada, estoy loquísima con el sonido y con la música. Ya para ir como cerrando un poco, te quería hacer una última pregunta y también recordarle a la gente que pueden dejar sus preguntas en el chat para que Vicky la responda, para que las podamos mencionar. Yo te quería Ujú. preguntar, me quedé en blanco. Hablé No, mucho. no puede ser que yo me confunda a veces cuando hablo. Empiezo a hablar y hablar y hablar sin necesariamente tener algo en la cabeza. Eso no está bien. Te iba a preguntar, acá en Chile, ¿tú ves que alguien esté tomando como ese riesgo? ¿O quién te parece interesante? Ya sea desde la producción, el sonido, la ingeniería de sonido, o desde las mismas composiciones, que te parezca interesante. Más allá de la escena urbana, que en general es muy nueva, entonces yo creo que muchas de las cosas que hacen, o canción a canción que se van lanzando, muchas ya tienen algo interesante o distintivo para hacer música chilena. Pero respecto a lo otro, la corriente del pop, el rock, la música alternativa, ¿Sabéis que yo creo que el que lo está haciendo mejor ahora es el Angelo Piratini? El Ángelo acaba de sacar un disco que está impresionante y me invitó a ver el show en vivo. Bueno, en verdad, además del Ángelo fue como la primera persona que me invitó a un programa de radio cuando saqué temas como Círculo Polar, mi proyecto solista. Fue una de las primeras personas que se interesó y que quedé para adentro como con las preguntas que me hacía y con el interés que tenía como en lo que yo estaba haciendo y que me metía fichas así como heavy, fue heavy. Em, He podido trabajar con él como ingeniera de sus producciones también. He sido también artista que ha sido producida por él con el EP anterior de Plumas, lo produjo el Ángelo. Em, y creo que probablemente es uno de los artistas más completos que hay. También le hice clases al Ángelo. Cuando hice clases en la UAC,
aquí, hice clases de música y tecnología, fue mi alumno igual. Entonces, yo siento que los artistas deberían incorporar herramientas al menos para hacer registros por sí mismos, ¿cachai? Un artista que sepa usar un software, que sepa cuál es un buen nivel de micrófono, como eh, es súper simple de entender, ¿cachai? Como si partís por la base de que el nivel de micrófono es el nivel más bajo de todos, sabéis que cuando tenéis un micrófono necesitáis más ganancia que cuando estáis conectando algo por línea, ¿cachai? Eso es algo que para los artistas no es lógico, porque a veces está fuera de sus líneas de trabajo, ¿cachai? Pero creo que si haces canciones, tener la habilidad de poder hacer tu registro solo te permite hacer mucho, porque el espacio personal cuando estáis trabajando en eso, o si es que tenéis un partner de trabajo en ese sentido, que haya alguien, ¿cachai? Como que pueda tener incorporado eso, hace que las cosas lleguen lejos. El Ángelo ha estado estudiando una y otra vez cosas distintas hace años. Incluso hizo una tesis sobre guitarrón chileno, ¿cachai? Cosas que la gente no sabe. Porque no, nomás, ¿cachai? Porque ven, bueno, sí, sí, es solo su trabajo como músico, escaleta, ¿cachai? Como que Sí. no necesita validarse por otros lados, pero todo lo que ha como incorporado de herramientas se nota en su trabajo. Su puesta en escena era impresionante. Está siempre interesado en conocer música nueva, en colaborar con artistas nuevos, en incorporar a músicos excepcionales que no están como en el ojo de todo, ¿cachai? En sus shows. Tiene un show en vivo que tiene un nivel impresionante, ¿cachai? Y por sobre todo es una persona muy sencilla. Entonces me parece que por todos lados eh, creo que destacaría el trabajo del Ángelo Heavy este año y bueno, toda su vida, qué sé yo, la gente que lo conoce lo quiere mucho porque no solo es un ser muy talentoso, sino también es muy generoso con las cosas que sabe, con los espacios que habita, con sus canciones, ¿cachai? Em, entonces, claro, yo le pondría ojo a ese disco, porque además es un artista que se ha pasado por muchos géneros musicales, siempre pululando como alrededor del rock, un poco de la raíz, ¿cachai? Tiene una identidad también que es súper chilena. Y su exploración a mí me parece muy buena, es como un artista ideal, el Angelo. Me encantaría trabajar con él de nuevo. Bueno, desde esta humilde tribuna, ahí le decimos a Ángelo si le interesa venir a la próxima, a los próximos ciclos. Encantado Ah, lo yo creo que le recibimos. Ahí encantaría, te obvio vamos que a pedir el sí. contacto si es que lo tienes a mano. Obvio, yo se los paso, es Ya, bacán, es bacán. lo vamos a intentar. No sé Qué si hay bien. preguntas del público aquí, mi equipo técnico. Ya me dicen que no ha llegado preguntas del público, Ahí hay pero una, ahí dice, recién alguien apareció. dice Vicente, sí. Si le pudieras contestar ahí a Vicente, por favor, Vicky. Yo veo Sí, a pésimo, no ver. alcanzo a leerla. No, yo tengo la pantalla al frente, así que no te preocupes. Ya. Bueno, Vicente dice que está a puertas de lanzar un single con su banda y quería preguntar si es que considero que lo más importante es invertir en el mejor sonido posible o es más valioso lanzar su música y tener material para mostrar. Depende de lo que estén buscando, en verdad, porque si lo que necesitan es como empezar a moverse rápido, bueno, yo siempre digo que en verdad la grabación es como lo más primordial, em, pero por lo general para los primeros lanzamientos de las bandas lo que están buscando es más hacer audiencia, ¿cierto? Y en ese caso, em, creo que se puede cruzar un poco ambas cosas, que se pueden combinar como ambas, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, si es que vaya a estar haciendo un registro en un estudio, vas a estar trabajando como con otras personas y todo, también puedes incorporar esos mismos espacios, eh, poder grabarlos, estos procesos, ¿cachai? En video, como para poder generar contenidos y cosas así. Siento que en ese sentido lo más importante es hacer cosas que sean distintas. Como el mercado está súper saturado, ¡ay, qué horrible! Es que odio esas palabras, pero en verdad como cuando la gente habla de trascender, de lanzar, de todo eso, estamos hablando dentro de un contexto de industria, ¿cachai? Entonces, por ahí ya se pone media capitalista la cosa. Pero en ese contexto, em,
Por ejemplo, ahora la plataforma que permite como más visibilidad de todas es TikTok. Y en ese sentido, el material que se hace desde Chile, yo siento que es muy flojo en la mayoría de los casos de las bandas. Las bandas piensan que tienen que hacer lo mismo que hacen las bandas de afuera o que tienen que hacer lo mismo que hacen otras bandas, pero todas las personas tienen personalidades distintas, maneras de hacer las cosas diferentes, entonces no tengan miedo de ser auténticos en ese sentido y de mostrarse como son y de hacer cosas que no sean lo mismo que hace el resto, porque eso ya está. Y eso en verdad ya existe. Comunicarse con otras bandas, conocer a gente de otras bandas también creo que es importante, ¿cachai? Empezar a hacerse de redes en ese sentido. Y yo soy bien dura en el sentido en el que para mí lo más importante es la grabación, entonces como que no me puedo ir de ahí, pero si van a hacer, si van a estar trabajando en esos procesos, pueden documentarlos, pueden eh, entrevistarse a sí mismos, hablar sobre las canciones, buscar cosas chistosas, buscar referencias de cómo otras bandas manejan sus campañas de medios, ¿cachai? Porque en el fondo lanzar un tema sí porque sí, si es que quieren ser parte como de una industria, no da, no da. Así como varios artistas y también ingenieros tenemos más de un trabajo, justamente porque no da, ¿cachai? Eh, para los temas de difusión siento que es lo mismo, hay que hacer harto. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero y hay muchas herramientas que son gratuitas, ¿cachai? Como Canva o cosas de ese tipo, ¿cachai? Editores de videos, teniendo acceso a lo que sea, ¿cachai? Como si es que no tienen acceso como a buenas cámaras o buenos celus para hacer esos materiales, pueden conseguirse cosas o pueden hacer algo como lo que decíamos antes de irse un poco a los extremos. Si va a ser low-fi, que sea low-fi con todo, con Cienzo, una High 8 y después lo digitalizan. Da lo mismo. Como tratar de hacer algo, pero con todo. Lo que sea, pero hacerlo con todo. Eso creo que es importante. No sé si respondí su pregunta realmente, pero dije muchas cosas entre No, yo creo que sí, te respondiste más que Ojalá su que sí. pregunta. Eh, bueno, Vicky, yo quería agradecerte por tu presencia hoy día. Eh, yo escucho tu música hace tiempo, me gusta mucho tu voz, tu música, entonces es un agrado poder conversar contigo Gracias. y que nos entregues tu conocimiento también, como de forma desinteresada aquí para los asistentes. Quiero recordarle a todos que este programa va a quedar grabado en YouTube. Así que lo pueden revisar las veces que quieran. Va a estar en nuestro canal de YouTube, Sello La Disquera. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Sello La Disquera. Y lo último que te quería preguntar, Vicky, eh, bueno, para que te sigan a ti, tu trabajo de producción, de ingeniería y tu música también. Bueno, espero este año poder volver a retomar la composición. Me cuesta a veces despegarme un poco como de la parte profesional que tiene que ver con eso y poder liberarme un poco de todo lo cuadrado que puede ser como enmarcar ese trabajo hacia otras personas. Entonces siempre estoy haciendo canciones, pero la verdad es que eh, estoy buscando el momento como para poder bajarlo todo. Entonces, no sé, de aquí a que cumpla 40 años va a tener que salir algún disco. Todavía quedan 7 años, chicos, así que ténganme paciencia. Sí, hay harta Em, música para escuchar si, por mientras, Si esperando. les mostrara mis notas de voz, hay como 90 cosas para escuchar ahí, pero em, también estoy como potenciando harto mi trabajo desde lo ingenieril, como separando un poco esa imagen de marca. Entonces pueden encontrar todo mi trabajo de audio en el Instagram de Chibi Audio, que es CHI, B larga I, audio, todo junto. En Instagram. Mi Instagram también es Victoria Paz Cordero. Por cosas de trabajo, o sea, no por cosas de trabajo, cosas de trabajo no las veo por Instagram, pero por ahí pueden encontrar links para formularios de contacto, etcétera, para que podamos conversar si es que quieren hacer algo juntos. Pero eso, estoy bien activa todo el tiempo, así que por ahí espero que puedan encontrarme pululando por las redes haciendo lo que hago. Súper. Entonces agradecemos a Vicky
Victoria Paz Cordero, la pueden seguir en Instagram. Chibi, dijiste, Chibi Audio Chibi Audio. en Instagram, ahí pueden encontrar todos los links. Nos despedimos, te agradecemos una vez más, Vicky, y les recordamos que ahora en agosto comienza el próximo ciclo de Encuentro en la Disquera. Se va a repetir el plato Diego Venegas, que nos estuvo hablando de derechos de autor, la música, y también tenemos más invitados para que sigan nuestras redes sociales, nuestro YouTube y estén atentos. Eso. Te agradezco y nos despedimos. Muchas gracias, Gracias a chicos, ustedes, chiquillos. y gracias al equipo también que está acá por hacer esto posible. Nos vemos en un próximo encuentro. Adiós. Chao.